Capitanes, capitanes, todo a babor, las velas izadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Julio y Miguel y Julio, nuestros capitanes de este barco, de este velero llamado, Tertulia el Mar de Cádiz contigo. ¿Cómo estamos? Muy bien, con un levante de estos gaditanos de toda la vida de Dios, como se dice. Hoy es buen día para navegar, ¿eh? Bueno, para el windsurf. Para las grandes olas. Cosas aceite y huerta en un día. Bueno, pues contarme con todos ustedes, señoras y señores, uno de nuestros capitanes. Ustedes saben que yo soy el timonel y aquí tenemos dos capitanes, uno de ellos Julio Terrón Pernía. Muy buenas tardes, bienvenido. Manoli. Y Miguel García Ramos, que hoy no está en alta mar, hoy está aquí en tierra firme, por muy levante que hace. El levante hoy nos lleva, ¿eh? Yo he dado un paseíto de punta a punta de la playa y no vea cómo me llevaba el viento. Pero Manoli los tiene enrisado hoy. Enrisado no los tengo, me parece que he visto el demonio. Pero bueno, bienvenidos a los dos. Hemos visto que has tenido que hablar de política. Nosotros, gracias a Dios, el tema no es político, es muy divertido, es del mar. Pero habrá una política de mar también. Claro, la habrá. Claro, pero que sin todo hay política. Como no se puede decir que tal, pues hablaremos también de eso. Nos gusta de alguna forma adaptar en la tertulia, Miguel y yo, a lo que va pasando en la semana. Por ejemplo, un acontecimiento muy bonito para los aficionados es que viene el Queen Meris 2 de la compañía Cunard a Cádiz. Entra el sábado a las 6:30 por la bocana del puerto y estará atracado a eso de las 8. Es un barco clásico, es el tercero más grande ahora mismo del mundo en pasajeros y en eslora y en todo. Y queremos hablar un poquito de ese barco. ¿Cuántos años tiene ese barco? Pues ese barco fue hecho en el 2004, se votó, o sea que tiene 12 años. Muy pocos años. Y vamos a llamar a dos invitados. Uno que es Fernando García Echegoyen, que está en Madrid, pero es un marino. De hecho, bueno, yo le di clase, porque yo soy mayor que él, en náutica en Cádiz. Y él se ha hecho un experto en seguros de naufragio. Entonces, bueno, pues nos va a contar algo sobre eso, lo llamaremos, y nos contará un poco cómo nacen las compañías navieras, qué pugna había entre ellas, cómo esa pugna llevó al desastre del Titanic, y por ahí. Y después llamaremos a José Romero Ávila, que es un maquetista de Albacete. Y lo curioso de eso es, como decíamos el otro día, que la gran afición de maquetistas y modelistas no está en las ciudades costeras, por lo menos en las andaluzas, sino está ¿Aquí no tierra adentro. Sí, pero que es una afición. ¿Sí? No hay una gran afición. ¿Y eso a qué se debe? Porque lo tenemos muy cerca, ¿no? No. Y lo que lo añoran son los que se dedican, ¿no? Yo creo que todo hay que potenciarlo y aquí no hemos cuidado mucho ese detalle. Yo recuerdo en una visita al Museo Marítimo de Barcelona que tú sabes que yo durante muchos años he querido que en Cádiz hubiese un museo marítimo. Le he dado la vara a muchísima gente con este asunto. Lo has contado a cada momento en estos micrófonos, ¿eh? Y no ha podido ser, pero en una época en la que hablaba mucho con directores de otros museos para ver cómo se podía enfocar el de aquí, el del Museo Marítimo de Barcelona me dijo que allí habían puesto en Barcelona, en el Museo Marítimo, una sala en la que los maquetistas podían hacer su trabajo. Les dejaban un espacio y ellos allí pues trabajaban y había una enorme afición. Era una de las salas más valoradas por los visitantes y el acuerdo que tenían es que la producción de esos maquetistas se quedaba luego en el museo. Con lo cual era una simbiosis allí, una estrategia de ganar-ganar, como dice el amigo Julio, que dio un magnífico resultado. Y bueno, pues son cosas que yo creo que deberíamos de aprender un poquito de ellas, ¿eh? Es una cuestión fácil. Bueno, pues continúa, Julio. Sí, no, lo que Miguel, ahora seguiremos por ahí, lo que Miguel viene a decir es, efectivamente, cuando una ciudad tiene un proyecto de mar, y Barcelona lo tiene hace mucho tiempo, pues hay un ambiente que propicia ese tipo de cosas. Entonces me quedé un poquito en el tintero, que contaremos también qué supone la economía de cruceros en una ciudad como Cádiz, cómo potenciarla y cómo cuidarla, y también un poquito, bueno, pues si alguien ha ido en un crucero, que cuente su experiencia en los cruceros. Todos son ventajas, algunas son inconvenientes. Pueden llamar ustedes por teléfono si tienen la experiencia de haber viajado en crucero, tanto para bien como para mal. Pueden llamar
llamarnos al 956-07-1023. Este es el momento, hasta las 5 en punto vamos a estar con esta tertulia y si tiene que aportar algo, bueno, bienvenido, va a ser todas sus ideas y sus opiniones. Venga, entonces llamamos ya a los invitados. Vamos a definir un poquito el barco, para que cuando lo vayamos a ver nos guste, y es que para hacernos una idea de lo impresionante que es un barco de eso. Es decir, eso es una ciudad flotante, es una moda donde, bueno, ahora ha venido a menos porque hay crisis y ahora han bajado mucho los precios de los pasajes, pero era un poco un barco de esto, es lo que hace que se reparta las riquezas pues son gente rica que está de vacaciones de forma temporal. Tú estás trabajando y ellos vienen con su riqueza y su barco y tal. Bueno, pues ya ahora hablaremos. Barco que este barco es inglés. Gente rica son las que vienen a bordo. Bueno, no, al principio era eso, pero ahora como hay tanto crucero, pues están rifando los pasajes y entonces bajan los precios, hay ofertas y a lo mejor tú puedes ir en un barco de esto, a lo mejor pues tampoco arruinarte, Pero queríamos un poco para que la gente se enamore y el sábado se levante tempranito. Espérate, para meterle gana a la gente. Yo nada claro. más sé interrumpir, pero es que sí, yo sé lo que está pensando el que nos está escuchando, ese amigo y esa amiga. Más o menos viajar en este crucero del Queen Mary, como cuánto nos costaría. Acércate al micrófono. 4 días, 700 euros. 4 días, 700 euros, todo pagado. Sí, pero claro, ahora verás tú lo que eso tiene dentro. A ver. Bueno. Este barco, por ejemplo, es 44 metros más alto que la Torre Eiffel. Es 3 veces y medio más alto que la Torre de Westminster, el Big Ben de Londres. Y es solamente 35 metros más corto que el Empire State de Nueva York. Te hago una idea de lo que es. Casi nada, Es una ciudad flotante. Uh-huh. Entonces, bueno, pues al principio no es un barco de vapor, porque es un barco que hay unas turbinas diésel que mueven, que hay unos motores diésel que mueven unas turbinas para producir electricidad. Electricidad que fabricaría para un pueblo de 250.000 habitantes, el barco. O sea, produce electricidad para eso. ¿Y cuántos pasajeros caben en él? Pasajeros... Mira, tienen 1.310 camarotes. 1.310 camarotes. ¿En cada camarote una persona? Dos personas, sí. Aproximadamente dos personas. Sí. O sea, multiplicado por 2. Eso es en pasajeros. Luego tiene también la tripulación. Y dentro de, por ejemplo, el auditorio tiene capacidad para 1.100 personas, tiene 37 ascensores. 37 ascensores. Claro, una mole de este tipo. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos pisos tiene? Creo que cubiertas, tiene, no lo sé, no te sé creo que decir. Tiene 8 o 9 pisos. Pero bueno, todo tipo de maravillas, una colección de arte valorada en 5 millones de dólares, tiene multitud de bares, restaurantes, cafeterías, bolera, biblioteca, campos de golf. O sea que los 4 días, 700 euros... Yo creo que no da tiempo a hacer toda la oferta que tienes, a disfrutar toda la oferta. Para no salir del barco. Sí. Para no salir del barco. 8.000 libros en la biblioteca. 8.000, sí, vamos a leer nosotros yendo en el barco. Como cosa, siempre las navieras, por otra parte, lo que propician, esto no deja de ser un negocio. La naviera es una empresa que intenta sacar el máximo ingreso y el máximo beneficio de su actividad, como cualquier otra. Y nos contaban en una conferencia que hubo en la Confederación de Empresarios, organizada por una asociación de empresas que trabajan con barcos, de una asociación de empresas de cruceros. Y nos hablaban de que los barcos tienen tantas maravillas que ya hay pasaje que empieza a no querer desembarcar cuando llega a los puertos, o que desembarca a darse una vueltecita corta y luego vuelve al barco. Entre otras cosas, esto es simpático porque se le preguntó que el servicio que desde el público se preguntó que cómo valoraban la escala en Cádiz, y entonces él dijo que pues que la ciudad era muy agradable, muy amable, que la gente disfrutaba del conjunto, pero decía, pero que no se equivoque nadie, porque verdaderamente donde están bien es en el barco. Hombre. Y donde se sienten ellos, los reyes, cuando bajan al puerto, primero tienen que pagar aparte, que generalmente estos cruceros son todo incluido. Y luego, por muy bien que los traten, la ciudad, la persona local dice, en el barco
se les trata tan exquisitamente Claro, que es como casi un rey. insuperable. Claro, es normal. Claro. Es que es una ciudad. Claro. Es que es una ciudad. Y ese tema lo trataremos después. El barco. Este es una avanzadilla de qué puede ofrecer un crucero a la ciudad. Ya Miguel ha dado. Yo he visto una foto, como dice Miguel, que están tomando al sol en un barco que es más alto que Cádiz, y el lienzo que tiene detrás es todas las torres Precioso, gaditanas. qué bonito, qué Están tomando el bonito. sol en la azotea. Qué Entonces, bonito. claro, no te apetece bajarte. Para nada. Pero para fíjate, nada. por seguir, porque todo está relacionado. 25.000 metros cuadrados de moqueta. Cuando estos barcos se quedan un poco antiguos en su decoración interior, vienen a Cádiz en otros puertos baratos, pero se traen los moquetistas de Holanda para poner 25.000 metros cuadrados de moqueta. ¿Los de aquí no son buenos? Bueno, claro, es lo que va a intentar Navantia. O sea, no quiero ¿O adelantar, pero... somos muy caros? No, Navantia lo que quiere es a ver si aprendemos a poner esas moquetas, a ver si hablamos con los holandeses y vamos un poco repartiendo el dinero. Pues fijaros la de temas que hay. Por decir algo, por ejemplo, fueron a copiar la chimenea del Queen Elizabeth II, que es heredero de él. Y entonces tuvieron que bajarla porque ya el barco es tan alto que no podía tener una chimenea tan grande como tal, porque tiene que pasar por debajo del puente de Nueva York. Y entonces bajan la chimenea y se queda 4 metros de la luz del puente para poder pasar en marea alta. O sea que está todo pensado. ¿Algún dato más, Miguel, por ahí? Bueno, pues lo que mayordomos para la acomodación del personal, el servicio de niñeras, salas de baile, teatro en 3 idiomas, un planetario, el único barco de planetario, club nocturno, 5 piscinas, bodega que ya la quisiera más cualquier restaurante de élite. Bueno, esto digamos que venden el glamour absoluto. Ahora, aunque se ha popularizado el crucero, de hecho, hace 35... Pero vamos, todos no son iguales. Todos no se no, pueden comparar. Estamos hablando la del tendencia Queen del Mary. mercado ahora mismo, la tendencia del mercado pues es a barcos muy grandes. Nosotros lo vemos en Cádiz, vemos barcos que alguna vez se baja por la cuesta de las Calesas y dice, lo que hay ahí. Y parece otra ciudad, ¿verdad? Gigantesco, claro. Haz de cuenta, 1000 camarotes. Este barco tiene 900 camarotes, tienen terraza privada, con una pequeña terracita que lo vemos muchas veces aquí atracados, son exteriores, ¿no? Y entonces ellos venden la exclusividad y vienen además precedidos de ese aura de cuando hace 25 o 30 años era una cosa muy exclusiva, absolutamente exclusiva. Ahora se ha popularizado, pero ellos siguen conservando ese halo de que esto es lo máximo. O sea, ya después de un crucero el acabose. Y entonces lo tienen que es un activo que tienen y lo mantienen muy bien. O sea, ellos saben que cuando entra la gente dentro del barco espera pues la aventura de su vida y se lo dan. Miguel, entonces, y Julio, la riqueza para el puerto de escala, o sea, Cádiz, eso lo vamos a... que no se bajan de los pasajeros, que desde luego yo no me bajaría del barco para nada, 4 días lo tendría que disfrutar al máximo. La riqueza va por el atraque en el puerto, ¿no? Sí, es que, bueno, como queríamos clasificar un poquito los casilleros, pero bueno, pequeñas pinceladas para lo después, para no mezclarlo todo. Efectivamente, no todo es este glamour. Hay gente que ya hace cruceros más baratos, que no están tan bien vestidas y que entonces ellos bajan. O sea, que hay aquí, dentro de los, no sé si cuántos millones en una conferencia que fuimos. 16 millones en Cádiz que vienen. No, en Cádiz no. 16 millones de personas viajan en crucero habitualmente al año. Que de ese millón o mejor que puede pasar por Cádiz, pues no todo estadísticamente va a ser así de rico, ¿eh? Pues tenemos el primer invitado. Vamos a ponernos los auriculares. Sí. ¿Cómo se llama? Fernando. Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Estamos aquí con los 2 capitanes de este velero llamado Tertulia El Mar de Cádiz Contigo, que le están escuchando atentamente y hablando hoy, bueno, del turismo de cruceros. Julio. Fernando, mira, a estas alturas del programa, no sé si se ha pasado un cuartito de hora, hemos definido un poquito lo grandioso que es el Queen Mary, el lujo que tiene, las piscinas, los ascensores, las tripulaciones, y que hemos hecho un retrato robot de lo que supone este barco que vamos a ir a ver el sábado.
Y bueno, pues tú como experto, aparte de marino, que estudiaste en Cádiz y que estás con, bueno, nos conocimos entonces, que estás con el grupo de investigación de Luis Coín, como te has hecho experto pues en barcos, en naufragios, en seguros y tal, queríamos un poco que nos contara cuándo empieza esta moda y esta carrera de los cruceros, ¿no? Porque tengo entendido que fueron los alemanes los primeros en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los que empezaron ya con grandes barcos de pasajeros. ¿Cómo es un poco esa carrera, esas empresas, la Cunard, la White Star, un poco por ahí? Mira, hay que distinguir entre lo que son barcos de crucero y vapores correo. En realidad los grandes buques de pasaje, los grandes transatlánticos, comienzan aproximadamente en 1839, cuando Samuel Cunard, el fundador de la Cunard Line, firma un contrato para el transporte de correspondencia entre América e Inglaterra. Ese es el pistoletazo de salida para lo que son los grandes buques de pasaje, que entonces eran vapores correo, no eran buques de crucero. Los primeros buques de crucero, como tú bien has dicho, eran alemanes y empiezan antes de la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XIX ya hay buques alemanes dedicados exclusivamente a la navegación de recreo para personas muy ricas, porque evidentemente por aquel entonces era una posibilidad que solo se podían permitir los muy ricos. Durante el siglo XX, según va avanzando el siglo XX, y las compañías aéreas empiezan a agarrar la partida a las grandes navieras, a la Cunard, a la White Star, a todas las navieras europeas, que eran muchas, es cuando empiezan a reconvertirse los grandes transatlánticos, los grandes buques de pasaje, en buques de crucero, en el turismo de crucero, que sigue siendo un turismo para ricos, sigue siendo un turismo para ricos porque por aquel entonces los precios eran muy muy elevados. Ese diría yo que es el inicio en realidad de los buques de crucero tal y como los entendemos hoy. También tuvo que intervenir un poco la emigración que había entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Con Nueva York como paraíso, en la Gran América, ¿no? La esperanza, ¿no? ¿O no? Claro. Bueno, lo que pasa que los buques de pasaje empiezan a volverse, si me permite la expresión, buques muy lujosos, como una forma para ganarse el pasaje de mucha calidad, el pasaje de primera clase. Los buques de pasaje empiezan a ganar tamaño y calidad precisamente por la competencia que había entre las navieras, ¿no? Entre las navieras que hacían la ruta, sobre todo del Atlántico. Que su obsesión era llegar antes, ¿no? No había un premio, claro, de una bandera azul o algo de esto. Efectivamente, la banda azul, ¿no? Que ostentaron siempre o casi siempre los buques de la Cunard Line. Ahí es donde se empiezan a desarrollar los grandes buques de pasaje que posteriormente se convertirían en buques de crucero, efectivamente. Pues esa competencia que siempre en la vida potencia las cosas, la sana competencia, algunas veces se cobra ironías y desastres, ¿no? Te me estoy refiriendo un poquito a la historia del Titanic. Claro, el Titanic efectivamente se da la mala suerte de que el que estaba considerado como el buque más grande y más lujoso, que no más rápido del mundo, se hundió en su viaje inaugural y la principal causa del hundimiento del Titanic, a pesar de que el cine y los libros y tal nos muestran otras cosas, la principal causa es un exceso de velocidad. El Titanic se hundió porque colisionó con un iceberg, tuvo una colisión frontolateral contra un iceberg a toda máquina. Uh-huh. Si el Titanic hubiese ido a velocidad moderada, no se hubiese producido la colisión. El armador del Titanic, Bruce Ismay, que viajaba a bordo del barco en ese su primer y último viaje, quiso intentar llegar a Nueva York un día antes para impresionar a la competencia y para crear una noticia en prensa. Ismay sabía que nunca iba a poder vencer a su rival, a la Cunard Line, porque la Cunard Line tenía dos transatlánticos en servicio desde 1906, que eran el Lusitania y el Mauretania, que eran los buques más rápidos del mundo. De hecho, Mauretania ostentó la banda azul durante muchísimos años. Sabía que nunca les iba a poder ganar en velocidad, pero siempre podía marcar un tanto, adelantando la llegada del Titanic un día a Nueva York, para que el mundo viera que aparte de ser grande y lujoso también es rápido, no tanto como los de la Cunard, pero un barco rápido. Por eso se hundió, simplemente por colisionar contra un iceberg a toda máquina, por una falta de
de diligencia de la navegación. Fernando, y ahora los cruceros, ¿por qué compiten? ¿Siguen compitiendo por la velocidad, por la comodidad, por el servicio? ¿Por qué compiten los cruceros hoy en día en el siglo XXI? Pues es que ese es un tema complicado y delicado. Vamos a ver, yo no creo que los cruceros ahora compiten sobre todo por llevarse el mayor número de pasajeros. El tema de la velocidad no tiene ningún sentido, puesto que ya no son buques de pasaje de línea regular, con excepción de algunos que quedan. Entonces, al no ser buques de línea regular, no tienen por qué marcarse unos hitos en velocidad. Ahora son más bien de placer, ¿no? Efectivamente, de placer. Yo supongo que lo que compiten entre ellos es en el hecho de dar el mejor servicio al precio más económico para el pasajero. Entiendo que es así. Eso tiene una doble lectura, verás. Por un lado, los cruceros de turismo hoy en día son una industria importantísima, aparte de por la cantidad de puestos de trabajo y de riqueza que crea, porque acercan el mar a muchísima gente que de otra forma no hubieran tenido esa oportunidad. Date cuenta que el crucero de turismo ha popularizado el mar. Hoy en día son mucho más baratos que antiguamente, ya no es un bien solo al alcance de los ricos. La parte peligrosa, la parte dramática, o al menos así, yo que me dedico a este tema, así lo veo, es el gran tamaño y la gran cantidad de pasajeros que se están embarcando. A mí me parece un verdadero dislate que en un barco se metan a 8.000 personas. Ese es el problema. Ahora, Fernando, que estamos hablando exclusivamente de los turistas, pero verdaderamente estos barcos llevan casi dos tripulantes por cada pasajero. ¿Es así aproximadamente? Un tercio. No lo sé, depende del barco y depende de la capacidad de pasaje que lleve. Pero yo no creo que lleven 2 pasajeros. No, un tercio creo, Fernando. Si hay 1.000 tripulantes, hay 3.000 pasajeros, una cosa así. Sí. Sí, pero a mí esas cifras me impresionan más bien poco. Ya. Yo sigo diciendo que en un barco, y sigo pensando como marino y como persona que lleva muchos años en el mundo de los siniestros marítimos, que un barco con 8.000 personas, un barco tan grande no se puede evacuar con facilidad, es muy complicado. La prueba la tenemos en lo que pasó, por ejemplo, en el Costa Concordia, que a pesar de lo mucho que se ha hablado y tal, hubo mucha suerte. Si el barco no llega a embarrancar en la costa, veríamos a ver lo que hubiera pasado. También es cierto que eso es una percepción mía. Insisto, lo importante es que esos barcos están acercando y popularizando el mar y el ocio en la mar, lo cual creo que es algo realmente importante, sobre todo también por la riqueza que crean, evidentemente. También tuvimos en Cádiz hace muchos años un episodio no en absoluto trágico, pero naufragó un barco también en aguas interiores, el Columbus C. Yo fui testigo además de aquel naufragio. ¿Y cómo fue ese momento, ya que usted lo vivió? Porque colisionó contra la escollera del muelle y se hundió dentro del puerto. Yo tengo un reportaje fotográfico estupendo del barco hundido dentro del puerto. Afortunadamente no hubo desgracias personales. Yo fui testigo porque yo estaba entonces estudiando náutica y además fue en verano, no recuerdo si fue en julio o en agosto, aquel verano tuve que estar yo en Cádiz recuperando unas asignaturas y pude ver el barco como se hundió en el muelle. Se lo pudo ver pues todo Cádiz prácticamente, porque además estuvo allí hundido, yo juraría que por lo menos 2 meses, ¿no? Sí, mucho tiempo, y además era la época en la que el muelle no estaba vallado, se entraba por allí con mucha alegría, y era una de las atracciones de la ciudad. Fernando va a venir a Cádiz a dar una conferencia esperamos que venga aquí, en la época del Atoll Chip, y él tiene un mapa del Mediterráneo y de, no sé si es todo el mar del mundo, catalogado todos los hundimientos. Tú le preguntas a Fernando cualquier cosa y te dice, mira, la vajilla la tenía el capitán a mano izquierda, tenía los ojos azules, su mujer la engañaba. O sea, tú le puedes preguntar a Fernando. Tiene un mapa ampliable y tiene todos los pecios que se han hundido en Almería, en la Segunda Guerra Mundial, submarinos, cargueros, petroleros. Es una afición, es una pasión. Lo que tenemos aquí en la bahía de Cádiz, ¿también puede contarnos la historia de en qué punto está hundido? Sí. Qué bueno. Sí. Espero su visita, ¿eh? Cuando quieras, por favor, un placer, claro que sí. No sé si hemos llamado también a José Romero Ávila en Albacete, que sabe Fernando es el que ha hecho el Queen Melis 2, no sé si es de Rebel,
que tiene, no sé si es 1 metro y pico o tal, y que lo ha puesto motor, lo ha hecho teledirigido, y él se lo ha llevado a una exposición que hay actualmente de la Cunard Line en Madrid, y bueno, pues este también va a entrar en línea, y como tú también eres maquetista, pues podéis también hacer preguntas. No sé si está ya José Romero Ávila. No, está en ello. Está en ello. Vale. Del Queen Mary 2, sí. de estos grandes transatlánticos de la Cunard, sí. Estos grandes buques de crucero tienen la particularidad de que algunos de ellos son a la vez buques de crucero y transatlánticos de línea regular. Son los últimos grandes transatlánticos de línea regular, porque en determinadas épocas siguen haciendo la línea desde Inglaterra a Estados Unidos. Uh-huh. Pues ya tenemos por ahí a José. José, muy buenas tardes. No me entero. ¿José? ¿Sí? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos desde Onda Cádiz Radio, en esta tertulia del mar de cada martes con 2 capitanes como son Julio Terrón y Miguel Ramos, y al teléfono, Fernando Echegoyen, sí. Un hombre, bueno, que da un placer. Os estoy siguiendo a través del móvil. Muy bien. Entonces ya sabes a esta altura lo que hemos hablado. Entonces ya sabes por qué te llamamos. Te llamamos como un marinero en tierra en Albacete, que se dedica al negocio del azafrán. Pues tiene también, en vez de sangre, tiene venas de mar, ¿no? De venas de agua de mar, ¿no? Y te has hecho una maqueta. A ver, cuéntanos tu maqueta, el tiempo, las características. A ver. Pues vamos a ver, pues mira, he terminado, la terminé y hice el modelo del Queen Mary 2, precisamente, nuestro querido Queen Mary 2, que va a fondear el día 7. Y este es un modelo muy particular porque, ya conoce Julio un poco mi trayectoria, y es un barco pues particular por una razón, porque llevo ya muchos años detrás de intentar batir un récord, que es cruzar el Mar Menor. Entonces lo intenté una vez con un barco, pero no salió, la cosa fue complicada. Y pues lo que son las cosas de la vida, pues me topé con un precisamente de Cunard, y de lo que es la historia del Queen Mary 2, su construcción y demás. Entonces pues me llamó muchísimo la atención porque es un transatlántico, como bien sabréis, ya habéis comentado. Pues es un barco estudiado principalmente porque es un transatlántico para cruzar el Atlántico Norte. Entonces es un barco que tiene una gran peculiaridad, ¿no? Es su proa. La proa, ya la veréis, que tiene, es el único barco de pasaje que tiene un rompeolas en la proa. Además, un barco que tiene muchísimo francobordo, y es un barco principalmente preparado para batirse con mares complejas, como puede ser el Atlántico Norte en temporal. Hablamos el Cabo de Hornos, ¿no? El Cabo de Hornos también. Sí. Entonces, es un barco, ya le digo, preparado para este tipo de envites de mar, 16 metros de hora como mínimo. Pues todo esto me llevó a mí a hacerlo, porque digo, un mar menor, que sea un mar calmado, pero las condiciones son 1:1 y el barco es a escala 1:200. Pues año y medio de estudios y a ratitos, porque la verdad es que no tengo mucho tiempo. Pues en el transcurso de 2 años pues he terminado el Queen Mary y ahí lo tengo con mucho cariño y con muchas horas de trabajo. Y creo que, Pepe, que te lo has llevado a Madrid a una exposición que hay de la Cunard, ¿no? Me invitaron, la compañía Cunard me invitó a la exposición, a la primera exposición que hicieron en España, que han hecho en España, en Madrid, del 175 aniversario de la compañía. Entonces, pues, a través de un buen amigo de aquí de Albacete, de una agencia, me presentó a gente de Mundo Mar Crucero, que son los representantes de Cunard para España y Portugal, y me invitaron a Madrid. Y pues me llevé el barco para allá y la verdad que ha gustado mucho. A raíz de eso, pues tenía una grandísima ilusión por poder ver el barco. Y nada, me dijeron, pues mira, lo tienes en Cádiz. Y digo, pues me voy para allá. Y si Dios quiere, el viernes me voy con la familia para veros. Fíjate que a vuestra tierra. No, y háblanos un poco del récord que vas a hacer, ¿qué es lo que quieres hacer en el Mar Menor? Pues mira, el récord consiste en navegar, en cruzarlo, es decir, ir navegando tras de él 10 millas náuticas. 10 millas.
con el modelo, con la maqueta. Con el modelo, detrás del modelo. Entonces, pues bueno, está previsto, si Dios quiere, para el día 18 de junio. Y bueno, tengo 2 pruebas previas que serán el día 14, que será una prueba, bueno, de resistencia, un poco estudio de velocidad. El día 28 me refiero a mayo, a este mes, será una prueba ya más cañera, podemos decirlo así. Navegaremos 6 millas detrás de él y bueno, y si Dios quiere, el 18 de junio pues lo intentamos. Y la dificultad estriba en la batería, digamos, en la duración de la batería. En la batería, en que el mar menor, pues a lo mejor sales navegando con un mar súper calmado, como si fuera un plato, pero en cuanto se va levantando la mañana, pues empieza a soplarte o levante o leveche, entonces ya empiezan a producirse unas pequeñas olas que a escala es una mar. Una mar formada. Entonces, claro, ¿Qué tiempo crees que vas a tardar en hacer esa travesía de 10 millas? Pues yo calculo unas 5 horas. A 2 nuditos. Tengo una autonomía de 9 y bueno, pues a ver si hay suerte. Es una ilusión de hace muchísimos años. Y la verdad que es una cosa muy bonita y bueno, pues me han animado mucho y a Cunard pues también le ha gustado mucho, quieren patrocinar el evento. Y bueno, y bueno, pues un poquito lo han tomado como una campaña suya publicitaria, porque de esta manera quieren decir que el Queen Mary 2 va a navegar en todos los mares del mundo. Evidentemente, el mar menor, como no sea un buque a escala, no puede entrar. Pepe, vamos a ver. Mira, si quieres triunfar ya, te lo trae a todo el chip y desde todas las cubiertas de los veleros que están derramados a lo largo del contorno del buque, con todos sus mástiles y todos sus visitantes, lo ponemos en el muelle en medio, ahí, y ya riza el rizo. Además está Fernando en Cádiz dando una conferencia, estamos todos aquí y ya seríamos Récord Guinness 2. Que sería Récord Guinness 2, que sería el Queen Mary chiquitito para los más artibles. Fernando lo está escuchando, ¿verdad? Qué bueno. Oye, ¿sabes que Fernando también es maquetista y hace Titanes y encima los regala? No como tú, que no me los quieres regalar. Bueno, eso hay que hablarlo, Julio. Vamos a hablarlo. Yo aclaro que los regalo por imposición, ¿eh? Porque... Hombre. Oye, dámelo, toma, coño. ¿Quién te lo ha pedido desde una emisora, Fernando? Tú. Pues ya está, por imposición radiofónica. Tu Titanic, aunque sea chiquitito, vas a tener un Titanic. Recortable. Ahora, cuidado, porque aquí hay que cumplir lo que tú dices, que tenemos muchos testigos, ojo, Aquí hay muchos testigos, desde luego que sí. Bueno. Pues nada, Pepe, te esperamos que venga por aquí. Es un ejemplo pequeñito de cómo una cosa de mar genera riqueza, porque se va a traer a su mujer, a su hijo, va a tener que aparcar, a alquilar una habitación ¿en qué hotel de Cádiz? Pues mira, precisamente esta tarde me voy a hospedar en el Senator. En el Senator. Está muy cerquita. Cerca del muelle. Y con un niño de 3 años y medio necesitamos mucha logística. Pues va a llover, Más que el Queen Mary. Llueve desde el jueves a jueves. Sí, bueno, también hay levante, cuando sopla el levante a lo mejor las nubes se las lleva, ¿no? Así que... Hombre, ojalá Dios quiera, porque estoy mirando más el tiempo que en mi vida. Bueno. Porque el sábado daba agua. Digo, sí. Me da igual el viaje, pero... Ahí las comuniones. Está todo el mundo mirando el tiempo este mes. Parece que estamos en Semana Santa, en vez de que vaya el Queen Mary acá y el día 7. Pepe, todo un ejemplo de un marino de tierra adentro de Albacete, que además que era ahí famoso por las navajas y ahora vaya a ser más famoso por otras cosas, de que le decíamos a la gente de Cádiz que se anime a hacer maquetas, que se anime a venirse el sábado a ver el barco después de comerse unos churritos y que se haga una foto histórica, porque estos barcos, la verdad que cuando el tiempo va dorando las fotos y se van convirtiendo en sepia, pues mi padre estuvo en Cádiz en el año tal y vino con Mary y tal, ese tipo de cosas son muy bonitas, ¿no? Que vamos a seguir hablando, quédate si quieres ahí en la radio, vamos a seguir hablando un poquito también. Por supuesto que de la economía de crucero en la ciudad, ¿no, Miguel? Sí. A ver, ¿qué opinamos de esto? Por vuestro
por vuestro programa, es Sí. muy bonito. La verdad Muchas que... gracias. Muchísimas gracias. El mérito es de Manoli, que va buscando ella ahí. Yo soy solamente el timonel, ellos son los capitanes. Pero si Manoli no fuera profesional. Tiene muy buenos capitanes a tu vera. Ah, que sí, es que yo no soy tonta, ¿eh? Claro, si ella no Me rodeo de fuera lo mejor. animosa, si no fuera animosa, no fuera profesional, no tuviera ganas y pasión, aquí no venía nadie. O sea, que aquí es un poco de todo. Bueno, a ver, ¿por dónde A vamos? ver, Miguel, bueno. llega un crucero aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué economía da esto aquí? ¿Qué hemos escuchado nosotros? Y cuando ustedes hemos ido pueden tantos intervenir, ¿eh? Este Los es el que están al debate, teléfono. el debate de siempre, ¿verdad? Yo creo que para tranquilidad a los gaditanos se deberían de auditar las escalas y preguntarle a las navieras lo que se han gastado. Pero hay dos cosas importantes. Hay que señalar lo que es un puerto base y lo que es un puerto de escala. El puerto base es aquel en el que hay embarque o cambio de pasajeros. Entonces, en esos puertos, por decirlo de alguna manera, se genera más economía porque, bueno, pues muchas veces hay por los enlaces y las combinaciones de vuelos o de trenes, los pasajeros llegan el día de antes, pernoctan en la ciudad, consumen por la noche, hacen sus últimas compras, oye, el bronceador, el tal, bueno, además cuando todos lo sabemos que cuando estamos de vacaciones tenemos el bolsillo más suelto y entonces tenemos más tiempo, vemos las tiendas, tenemos antojo, venga, pues, cómpratelo que te va a quedar precioso. Y eso en Cádiz no pasa de momento. Cádiz es un puerto de escala. Aquí no hay cambio de tripulación, salvo que algún pasajero, algún tripulante tenga que ser sustituido. Pero dentro de eso, pues el barco, el otro día estuvo aquí Emilio Medina, consignatario, y ya nos contó todo lo que genera. Necesita una consignataría, que es su representante en la ciudad, en el puerto en concreto. Hay veces que contratan remolcadores, hay un servicio de practicaje, hay un servicio de amarradores, hay unas tarifas de atraque. Hay generalmente muchas excursiones. Nos quejamos de que la gente se va de Cádiz, pero se van en empresas de aquí, en autobuses de Rico o de quien sea, y se van a las bodegas, tampoco se van a las chimbambas, se van a Jerez, van a Sevilla. Entonces, esa rivalidad de que Cádiz sea el puerto de Sevilla, pues es fantástico, igual que Sevilla es el aeropuerto de Cádiz, ¿no? Entonces, yo creo que sí que genera economía, y lo que es cierto es que las navieras ofrecen un servicio tan completo que dentro del barco hay multitud de tiendas. Entonces, muchas veces los turistas cuando bajan a la ciudad no van tanto de tiendas como a tomar fotografías, a visitar museos, la catedral, las cosas más emblemáticas. Y de tiendas ya tienen en el barco todas las que quieran, ¿eh? Siguiendo un poquito con lo que dice Miguel, de los que bajan, lo hacen cuando la ciudad, el sarao que hay abajo, le atrae más de lo que está arriba. Por ejemplo, Málaga ha sabido a tiempo quitar la barrera natural que tenía en Muelle Ciudad. Desde el barco se ve un montón de tiendas. La verja que la separa, ¿no? Se ve un buen vivir de marquesinas, de heladerías, de trasiego de gente bien vestida, de unas murallas preciosas. Entonces eso es bueno, ¿no? Esa frontera que tenemos nosotros con la verja, pues tal. Según el otro día también Miguel hablaba. ¿Cómo está ese asunto últimamente? ¿Se va a quitar? ¿No se hay va a quitar? Fíjate que en Málaga, fíjate que además dentro de esta globalización de todo, han buscado unos referentes que están al alcance de cualquiera. Date cuenta que cuando viene la gente a Cádiz, un belga de Cádiz sabe que está cerca de Sevilla y de Gibraltar, a lo mejor, pero no sabe mucho más. Igual que nosotros no sabemos mucho de Brujas o de Ámsterdam, ¿no? Entonces, esta debilidad que nosotros consideramos muchas veces que la gente se va de Cádiz, realmente no es tal. La gente además, ya que vienen por Sevilla, es decir, que la gente tiene localizado en la mente Sevilla. Y bueno, y nosotros participamos de esa riqueza. Es una simbiosis, ¿no? ¿Seguís ahí, Fernando? Sí, aquí sí. Claro. Bueno, porque me sabe mal que personas que importantes no... A ver, ¿habéis estado en algún crucero, Fernando? ¿Tú has ido? Yo por deformación profesional no. No peritando averías, que eso no cuenta.
En caso de accidentes o de cosas de estas, eso, el seguro ¿de qué cantidad estamos hablando, por ejemplo, del Costa Concordia? Eso, ¿qué seguro puede tener un barco de eso? ¿El Costa Concordia te refieres? Por ejemplo, ¿no? Pues, Sí, cuando... pues es que se dieron unos valores asegurados en su día que a mí me parecieron desproporcionados, pero el valor del Costa Concordia, lo que se indemnizó fue el valor de construcción del barco, ¿eh? Ajá. O sea, fue lo que costó. Y luego encima se pagó la reflotación a expensas de una serie de aseguradoras, lo cual es bastante inusual, puesto que se había pagado la pérdida total del barco. En otro país el Costa Concordia se hubiera quedado ahí, en las piedras. Allí en Italia pues se reflotó. Pero vamos, se pagó lo que costó el barco, una cifra absolutamente astronómica. ¿Te acuerdas que cuando yo te llamé por si querías intervenir, estuvimos filosofando un poquito sobre el Titanic? Y me acuerdo yo de haber leído que James Cameron filmó en la película Titanic a fin de siglo, porque el Titanic se hizo en un momento que venía la sociedad como henchida de orgullo, ¿no? De la Exposición Universal de París, parecía que no íbamos a comer el mundo, y entonces era un barco que ni Dios lo hundía, ¿no? Tenía un nombre gigantesco, Titanic, ¿no? Y de alguna forma James Cameron dice: voy a hacer esta película a fin de siglo como una metáfora donde la sociedad nuestra representa este Titanic que va avanzando a toda máquina sin saber qué iceberg se va a encontrar, ¿no? Y él hablaba de iceberg de la contaminación, del agotamiento de los recursos, del deshielo, el tío hablaba de varias cosas, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo la película, y cualquier día otra vez te llamamos, porque hay toda una sociología y psicología de reacción en los personajes de a bordo, ¿no? Hay una escena que yo no sé si es ficticia, ¿no?, de una rica que está en primera clase, que pasaje le costó $1.000, que ya está entrando el agua por debajo de la puerta y le dicen que se ponga el chaleco salvavidas y ella se tapa con su abrigo de bisón porque es imposible. ¿Cómo se va a hundir ese barco, no? Sí. Y la orquesta estuvo tocando, eso es un mito. No, la orquesta estuvo tocando. Hace poco hice yo precisamente un artículo en mis páginas de internet que ha gustado muchísimo. Claro que tocó la orquesta. Lo que no sabemos es lo que tocó y durante cuánto tiempo tocó, pero el hecho es que tocó. Y yo siempre que me lo plantean digo lo mismo. Imagínate que estás a bordo de un barco que se está hundiendo. A ti lo último que se te pasa por la cabeza es ponerte a tocar música. Aquellos hombres tocaron música. Me da igual que tocaran 10 minutos que tocaran una hora, ¿no? El hecho es que estuvieron tocando allá en cubierta. Hubo muchos comportamientos muy interesantes aquella noche. Sí. Incluso los de primera clase parecía que tenían menos derecho a la hora de embarcarse en los pocos botes, ¿no? Los de tercera clase. Sí. Los de tercera. Bueno, eso, Julio, lo que pasa es que eso es un tema tan complicado. Verás, el problema de la altísima mortalidad que hubo aquella noche a bordo del Titanic fue que la tripulación no había recibido un entrenamiento adecuado para proceder al abandono del barco y que el Titanic no tenía un plan de abandono como tienen los barcos de hoy en día, ¿comprendes? Tú cuando vas a un crucero lo primero que te enseñan es cuál es tu bote salvavidas y cómo se pone el chaleco de salvavidas y cuáles son las rutas de evacuación. Eso en aquella época no existía, de hecho se arriaron muchos botes salvavidas por la mitad de su capacidad de pasaje. Entonces ese es el problema, eso fue lo que sucedió. Si queréis lo podemos comentar otro día porque es complejo. Esto es un tema apasionante. ¿Cómo se iba a hundir el Titanic, no? Pero sí que es verdad, y Miguel antes leía una lista de habilidades o de instalaciones que tenía el buque, y es todo una soberbia de nuevo meter $5 millones de obras de arte en el barco, una biblioteca de 8.000 volúmenes. Por ejemplo, los ricos comen en unos comedores distintos a la clase más inferior, sigue pasando, hay mayordomos que te colocan en las habitaciones, y que sigue siendo ese glamour inglés un poquito un eco, un Big Bang de aquello, ¿no? No sé cómo estará ahora, yo sé que viajar en los barcos de la Cunard es una experiencia distinta a cualquier otra, ¿no? Y no sé si seguirá existiendo, cuando funcionan como buques de crucero, que no como buques de pasaje, si seguirán existiendo el tema de las clases sociales. Lo que pasa que no se están repitiendo viejos errores, se están cometiendo nuevos errores. Entiéndeme, no es que se repitan viejos, no, es que se están cometiendo nuevos, es que vamos a lo mismo, a construir barcos desmesuradamente grandes que pueden producir situaciones nuevas e inesperadas. Y ojo, no me refiero al Queen Mary 2, que conociendo a la Cunard, pues probablemente roce la perfección, pero en otros cruceros sí que puede haber serios problemas. Ahora que hay tanta facilidad de acceso a Internet y a estos canales de YouTube,
se ven muchísimas imágenes de averías en barcos de cruceros que no han terminado en desgracias porque verdaderamente tienen muchos sistemas de seguridad. Y también hay muchos medios en salvamento marítimo, mucho remolcador y muchas ayudas externas, pero hay imágenes dantescas de barcos sometidos ahí al castigo del mar, tremendo, vamos. Sí. Porque hay veces que se producen unos accidentes que no son pensados, por ejemplo, que te entre una ola de proa y te asalte el puente de mando y te anule todos los ordenadores de control, ¿no? Como le pasó a aquel buque de crucero en el mar Balear, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí. Que se quedó a la deriva. Parece que entró una ola, efectivamente rompió todos los portillos del puente de mando, se produjeron una serie de cortocircuitos y actuaron las paradas de emergencia de motores. Yeah. Y se quedó sin gobierno en alta mar, con bastantes pasajeros a bordo, lo pasaron muy mal. Bueno, pues... Fernando, y que algunos capitanes hagan barbaridades como el que hizo el italiano, el Costa Concordia, ¿no? De quererse acercar para saludar a no sé quién. Hay muchos capitanes que hacen barbaridades como la que hizo aquel capitán y también salvarse el primero. No. Lo de Schettino, que era el capitán del Costa Concordia, eso ha sido una excepción. Normalmente los capitanes son gente con la cabeza muy bien amueblada, que saben lo que se llevan entre manos y que no hacen disparates. Lo que pasa es que este hombre, en fin, era un inconsciente de mucho cuidado, ¿no? Por no utilizar un vocabulario más grueso. Por lo general, los capitanes, que son mis compañeros, y los conozco, no hacen esos disparates. Ni se hacen selfies, ¿no? Para mandarle a su madre que él es más guapo de a bordo, ¿no? No. Tampoco se hace eso. Bueno, vamos a levantar el ánimo, ¿no? Los cruceros son muy positivos, se conoce mucha gente, hay unas niñas monísimas, se enamora mucha gente, se viaja lo que antes no viajaba, ¿no? Porque también es muy bonito unas rutas de Túnez, no sé, que hay unas rutas muy bonitas por el Mediterráneo, ¿no? Se come de maravilla. Te tratan que te sientes, te ponen la autoestima a 10.000, o sea, son todo ventajas, no hay que pensar en... el tema de los siniestros es algo muy extremo, Claro, el tema de los siniestros es algo muy extremo, hay que pensar siempre en lo que nos va a aportar un crucero, sobre todo nos va a acercar al mar, y mucha gente que no ha tenido nunca una aproximación al mar de verdad, no a la playita, al mar de verdad, lo van a encontrar en un crucero. Ya. Oye, Pepe, ¿tú le has hecho un seguro a tu barco o no? Yo de momento no, yo tengo mucha seguridad con él. Bueno, pues en caso de siniestro, que te lo puede llevar el juicio y todo de Fernando, ¿eh? El día que tú pierdas la maqueta en el Mar Menor, acude a Fernando, que te dirá lo que tienes que hacer, a quién tiene que acudir, si a la Joy, si le echa la culpa al capitán, si le echa la culpa de la sodia, lo que tú digas. Quería puntualizaros dos cositas para próximos programas, porque estoy escuchando un poco el tema del Titanic. Pues mira, uno de los puntos curiosos era, que habéis hablado de la experiencia de los capitanes. Tenéis que tener en cuenta una cosa muy particular. El capitán Titanic era uno de los veteranos, era el capitán más veterano que había navegando por aquella época. Y otro punto muy importante, el Carpathia, de la compañía Cunard, barco que fue a rescatarlo, era el capitán más joven barco de pasaje. Es curiosísimo. Esa noche se juntó el más veterano con el más joven. Uh-huh. Es un detalle que quería comentaros. Yeah. Y también quería, simplemente como punto de curiosidad, aparte del Queen Mary 2, porque lo estoy siguiendo la vuelta al mundo. Hoy precisamente a las 21:35 entra en Nápoles. Uh-huh. Estará mañana y el día saldrá para Cádiz. O sea que, lo quería apuntar para que sepáis por dónde anda. Que viene de Nápoles, pues ¿no? Hace aproximadamente una media hora estaba pasando el estrecho de Messina. Jolín. Para que sepáis por dónde está. No ama nada al Queen Mary, ¿eh? Vaya tela cómo lo sigue, ¿eh? ¿Me permitís? Sí, claro, Fernando. Una curiosidad sobre el Queen Mary 2. Venga. Para todos los amigos de Cádiz que vayan a ver el Queen Mary, todas las personas que nos están escuchando, y sepan que lleva la misma librea, es decir, va pintado igual que los primeros barcos de la Cunard de hace 177 años. La Cunard ha mantenido la pintura, el esquema de pintura de sus barcos durante toda su historia. A mí cuando veo a los barcos de la Cunard hoy en día, esos buques enormes con el mismo esquema de pintura, me da muchísima alegría. Digo, hombre, por lo menos algo se está manteniendo. Qué conservadores son los ingleses, ¿verdad? Lo contrario que nosotros.
Efectivamente. Que ya del año pasado ya nos parece viejo. Pues a partir de ahora el Queen Mary va a cambiar, dicen, por vuestra tierra, una hartaz, porque el día 21 de mayo entra en dique en Alemania, saldrá el 27 de junio y la remodelación va a ser total. Además quieren, como se cumplen años del Queen Mary, del original Queen Mary, van a diseñar ya lo tienen planificado, los mismos camarotes que llevaban de la clase, de lujo, de lo que llevaban el Queen Mary, lo van a adaptar al Queen Mary 2. Va a ser una obra impresionante, en menos de un mes. Se han equivocado yéndose a Alemania. Tenían que haberlo hecho en Cádiz, que tenemos, no sé si no han venido porque ahora mismo está lleno Navantia. No sé si sabéis que por primera vez en la historia todos los diques de Navantia están ocupados. Están a tope. Están a tope, sí, estamos a Pues tope. Eso es una gran alegría, sí señor. Sí. Eso es una gran alegría. Pues Fernando, cuando vengas avisa que te traigo a la radio directamente para que conozca tú a Manoli y hacemos el programa del Titanic. Sí, por favor. Pero vamos, que no es cuando yo vaya, es cuando vosotros me digáis, yo cojo el coche y me acerco, si yo vivo en Málaga. Ah, vale, yo creí que tú vivías en Madrid, no sé por qué. No, yo vivo en Antequera, en un pueblo de Málaga. Vale. Y vamos, entre Antequera y Málaga, o sea, cuando queráis no tenéis más que decir. Entiendo que vives en un paraíso casi tan bonito como Cádiz, o sea, que es de paraíso a paraíso. Sí. Pues Fernando y Pepe y Fernando, quedáis invitados a este programa Tertulia el Mar. Ha sido un placer y un honor escucharles. El placer ha sido mío, pero te voy a pedir una cosa, no me hables de usted, por favor. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Igualmente. Hasta siempre. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Abrazos marineros a todos. Gracias. Un abrazo, adiós. Gracias, hasta luego. Bueno, pues el tiempo, amigos míos, se nos ha escapado de las manos. Qué delicia escuchar a estas dos personas hablar. Al micrófono se acerca uno. Ah, que todavía está aquí en abierto. Estamos abiertos. Ya me creí que no había vivo. Y vamos a terminar también con esta noticia. La flota de la regata de grandes veleros de este año 2016 ofrece a los jóvenes, atención, Qué bonito. ofrece a los jóvenes gaditanos la posibilidad de formar parte de la tripulación de uno de los veleros durante una etapa de la regata, fomentando así el concepto de tripulantes en aprendizaje. Ustedes sabréis la palabra trainer, creo que se llama, ¿no? Trainer, sí, entrenamiento. En una actividad denominada Tu aventura en el mar. Y otra de las novedades de esta edición será la posibilidad de alquilar las cubiertas de los barcos de la clase A para recepciones, eventos corporativos, fiestas y un largo etcétera, dentro del denominado programa de hospitalidad corporativa. Hay que decir que estos tripulantes en aprendizaje trabajarán en equipo y podrán realizar actividades muy variadas como mantener la guardia, subir a los palos para ajustar las velas, lavar los platos en la cocina o ayudar a la navegación. No diga lo de los platos que no se va a apuntar nadie. Bueno, Manoli, pero eso es una de las cosas. Bueno, tienen que tener entre 15 y 26 años. Atención. Nosotros dos, Miguel. Claro, nosotros tres. A mí siempre me deja la cola, Hombre, personas. Lo que tenemos que hacer es el programa desde un barco. Onda Cádiz, que alquile para sus temas corporativos la cubierta de uno de ellos. Claro que y sí. allí hacemos el programa. Que sí. No sé si se puede decir, pero Miguel y yo casi subimos a cubierta del Queen Mary el sábado. ¿Ah, sí? Qué bueno. Ya lo contaremos. Bueno, ya nos contarán. Bueno, pues siguiendo con la noticia que estaba dando, la flota de la regata ofrece la posibilidad de formar parte de una tripulación en la etapa Lisboa-Cádiz o en la siguiente, que es Cádiz-La Coruña. ¿Qué tienen que hacer los interesados? Muchísima atención. Pueden informarse de las plazas disponibles, de los precios, de las becas, de las inscripciones en la Casa de la Juventud, en la calle Cánovas del Castillo. Pues Miguel, Miguel, buena travesía la de hoy, Qué bonito, ¿verdad? Y con grandes tripulantes a bordo, Y hemos dejado el ánimo súper alto para el Atlético Madrid-Bayern ahora, es decir, que ahora no acostar a dormir la siesta, sino ya preparar cubatilla que vamos a ganar. Claro que sí, vamos a por todas. Pues muchísimas gracias y hasta el martes que viene. Muy bien, hasta el martes. Hasta luego.